tal? Buen día, mi nombre es Carlos Humberto Sierra Grajeda. Soy licenciado en Finanzas con maestría en Finanzas por la Universidad de Guadalajara. Y bueno, me dedico a un tema relacionado con lo que es la evaluación de empresas, al final de cuentas de lo que son los negocios en marcha. Y bueno, he elaborado en diferentes intermediarios financieros en la parte de lo que refiere a la evaluación para estructuración de financiamientos y también relacionado a lo que son los due diligence en la consultoría y en la parte de evaluación de negocios, ¿no? Hablando un poco de lo que es evaluación de negocios, pues hay que entender que dentro de todo viene evolucionando el concepto de evaluación, en donde principalmente al inicio los métodos que se conocen como contables eran los que nos daban la pauta de valorar un ente económico llamado empresa, la cual está interactuando en un negocio. Y por lo tanto, al momento de que interactúa y empieza a trabajar, pues se crea el concepto de negocio en marcha. Este concepto de negocio en marcha nos conlleva a pensar que siempre estará y continuamente estará trabajando, o sea, por lo tanto no tiene un tiempo finito de medición. Al final, estos métodos, al inicio, nos decían que una empresa tenía el valor de acuerdo a su contabilidad, en su información financiera, en lo que sus balances, balance general, nos decía que era el valor de sus activos. Esos activos obviamente están contabilizados de acuerdo a la contabilidad y sus principios, a lo que se conoce como valor en libros, o sea, al registro de las facturas, al registro de una escritura en caso de un inmueble, a lo que pudiese en su momento tener un soporte para poderse registrar y decir, este es el valor de los activos de una empresa. Ese, en su momento, inicialmente bajo estos métodos contables, fue considerado como el valor de la empresa. Sin embargo, pues como iremos comentando más adelante, tiene algunos pormenores los cuales no son ya muy utilizados este tipo de métodos basados en la contabilidad, dado que no incorpora conceptos como mercado, como costos de oportunidad, conceptos económicos que nos llevan a tener mayor contexto de lo que el valor pudiera significar en las empresas. Sin embargo, evoluciona también ese concepto y algunos dicen, oye, no puede ser que valga una empresa de acuerdo al valor de lo que tiene contabilizados sus activos, sino que considerando que el activo es igual siempre al pasivo más el capital contable de acuerdo a la ecuación contable, que es muy poderosa esa igualdad, pues del lado del pasivo tenemos recursos u origen de recursos que están dando a la aplicación de esos activos origen a esos activos. Por lo tanto, empieza a evolucionar el concepto y empiezan a netear algunas situaciones para tratar de encontrar un valor cada vez más acertado. Y lo que dicen y hacen es que, bueno, si un total de activos valorizados en la contabilidad están financiados por un total de pasivos en un momento dado, si a esos activos le quitamos ese pasivo, nos genera el valor del capital contable. Entonces cambia y evoluciona el concepto de decir que las empresas valen lo que su capital contable valga. Entonces también ese capital contable está en función de muchas cosas. También proviene de un registro, valor en libros, y ese capital contable principalmente está hecho de dos conceptos primordiales. Uno es las aportaciones de los propietarios o accionistas de las empresas y otro es la propia retención de utilidades o generación de utilidades como se vayan acumulando en el tiempo. Sin embargo, al hablar de capital contable, ahí no incluye, expresándolo en términos de valor en libros, no incluye conceptos de costos de oportunidad. Costos de oportunidad, por ejemplo, al final de cuentas, el dinero de esos accionistas que está ahí invertido es de ellos, que está produciendo más dinero en su momento dentro de la empresa en la interacción que tenga toda la empresa junto con lo que es los entes económicos adicionales, y esa reinversión de utilidades también es dinero de los accionistas que en cualquier momento se lo pueden llevar. Entonces, al decir que el valor en libros del capital contable es lo que vale una compañía, estamos quitando de entrada el concepto de coste de oportunidad de los recursos por los cuales un accionista o esas utilidades pueden reinvertirse en cualquier otro lado en donde al final de cuentas haya rendimientos o haya mejores expectativas de generación con riesgos similares o mayores riesgos, pero cada uno de esos capitales tendrá un costo de oportunidad que habría que identificar. Entonces, los modelos evolucionan.
al final. Y lo que se busca encontrar en las empresas es, sí, la relevancia de los activos. Y estos activos tanto físicos como a los que se les conoce como los intangibles. Ambos tipos de activos están interactuando entre sí. En muchas ocasiones los intangibles no están registrados en la contabilidad. Los activos físicos, como pudiéramos decir los tipos de activos que están destinados en el corto plazo a convertirse en dinero de forma rápida, como por ejemplo la parte de los propios clientes o cuentas por cobrar, la venta del inventario en su momento, o la propia cuenta de caja y bancos, la cual será reinvertida dentro del negocio para generar nuevos inventarios, nuevos clientes, en su caso si eres de servicios, o manufacturera o comercializadora. Y activos de largo plazo, que son los que me ayudan a realizar parte de esos activos de corto plazo, como todo lo que pudiera ser las instalaciones en donde nos encontramos, esas máquinas, esos equipos, ese equipo de transporte para hacer la entrega del producto. Todos esos activos registrados interactúan con una serie de activos que muchas ocasiones no están registrados en la contabilidad, llamados intangibles. Y estos intangibles son un tema de discusión en relación a cómo deben de ser contabilizados, dado que las propias normas de información contable son un poco estrictas en cuanto a la manera de reconocerlos y en su caso cuando son reconocidos, si pueden permanecer siendo reconocidos dentro de la información o no. Pero más que ahorita ahondar en la parte de los intangibles, vamos entendiendo en función de qué podríamos decir que está el valor de las empresas entre la interacción de esos activos que comentábamos. Al final de cuentas, un activo es una inversión. Y esa inversión o el concepto de inversión te dice, vas a inmovilizar recursos, vas a inmovilizar dinero el día de hoy con un objetivo de obtener un rendimiento futuro, pero un rendimiento esperado en el futuro, en un horizonte de tiempo en el cual consideres adecuado de acuerdo a las características de esos activos, en donde si le ponemos el último apellido que hoy tiene mucha relevancia, que es la palabra riesgo, lo pudiéramos considerar que es dinero inmovilizado el día de hoy para obtener un rendimiento en el futuro, un rendimiento esperado en un horizonte de tiempo determinado, a un cierto nivel de riesgo asumido o dado, o en su caso conocido, o que vayas a querer afrontar, entendiéndose como riesgo, como esa probabilidad de que se desvíe tu rendimiento esperado, tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿sí? Entonces, si los activos que hoy están en marcha y están funcionando son al final de cuentas una inversión, esos activos deben ser capaces de producir rendimientos esperados. Y las métricas de evaluación pueden estar o están dirigidas a buscar la métrica o buscar cómo podemos medir la generación de esos rendimientos, las cuales los podemos medir de formas tradicionales en rentabilidad o de formas no tan tradicionales y un poco más utilizadas en formas de flujo de dinero, porque el dinero al final de cuentas debe de generar dinero. Estamos de acuerdo, ¿no? En ese sentido, si los activos invertidos deben de generar dinero, entonces están interactuando entre sí en un contexto en donde influye a lo que me dedico, mi giro, mi actividad, el sector, la industria, la macroeconomía, un sinfín de factores en ocasiones que no son controlables por las propias empresas en cuanto a las tres grandes decisiones que se estén tomando. ¿Cuáles son esas grandes decisiones que las administraciones de las empresas toman o incurren? Son las decisiones de corto plazo, las cuales están basadas en las decisiones de operación, o las decisiones de largo plazo, las cuales están basadas en las decisiones de inversión y financiamiento. Porque no podemos dejar fuera y olvidar, y ahí es donde decimos lo importante de esta ecuación contable, que cualquier peso que está invertido también significa, por ser una igualdad, cualquier peso que da origen a los recursos invertidos, siendo una fuente de financiamiento y teniendo proveedores de fondos entonces que están haciendo o dando origen a esos activos, los cuales pueden ser externos a partir de lo que es el pasivo, o los cuales pueden ser, digamos, no internos, pero los podemos considerar con esa tesitura, que es la parte de lo que los propios accionistas aportan o los propios propietarios de la empresa aportan, así como esa reinversión de utilidades. Entonces debemos de encontrar cuál es el rendimiento apropiado para medir, para encontrar si ese rendimiento apropiado que generan esos activos es capaz en cualquier momento de poder satisfacer a los proveedores de fondos en cuanto a su rendimiento que ellos esperan,
como en el tiempo en el cual lo pueden llegar a esperar. Porque al final de cuentas estos proveedores de fondos, ellos tienen costos de oportunidad, tienen rendimientos esperados sobre el recurso. Entiéndase que el costo de oportunidad del recurso es, pues en vez de invertirlo contigo, en vez de darte el financiamiento a ti empresa, pues lo puedo tener financiando otro tipo de situaciones o invertido en otro tipo de activos que me puedan dar una mejor rentabilidad o rendimiento, tal vez a un mismo riesgo o riesgos menores en diferentes periodicidades u horizontes de tiempo, ¿no? De ahí que el concepto más utilizado o pueden considerarse como el más utilizado es entender la generación de flujos de la compañía. O sea, que el dinero que se genere como compañía sea la expresión de rendimiento adecuada para ver si ese dinero es capaz de proveer o de satisfacer a los proveedores de fondos en relación a esas tasas de rendimiento mínimas que están exigiendo por su capital tenerlo invertido con la empresa. Entonces, un peso de capital en el activo es capital que está invertido. Asimismo, como es una igualdad, podemos decir que un peso que proviene de recursos externos o propios también es capital invertido. La parte en donde se hace una diferencia es que quien lo invierte son terceros o capital propio y esos tienen una rentabilidad, la cual debe ser satisfecha por los rendimientos que esa propia inversión, llamados activos como tal, estén generando en el tiempo. De ahí que la interacción entre los físicos activos y los físicos intangibles da un cierto rendimiento generado en el futuro, el cual debe ser valorizado. Este se valoriza a través del modelo conocido como valor presente. Entonces, conocido como valor presente, que es traer a valor presente cada uno de esos recursos generados en el futuro, ese rendimiento generado en el futuro, y a través de lo que son los flujos que se generan en el futuro, ¿sí? Los flujos de dinero, viendo el flujo de dinero como la expresión de rendimiento de la inversión de esos activos, el cual no es el dinero tangible que pudieras llegar a tener en la cuenta de caja y bancos, sino más bien es la capacidad que tuvieron en su momento de generarse o de liberarse esos activos, porque el concepto te dice que son recursos inmovilizados, al momento en que se liberan se convierten en dinero. Entonces la capacidad que tienen en diferentes periodos de tiempo de irse liberando esos activos en dinero y que ese dinero al final de cuentas estuvo fluyendo dentro de la empresa para hacer su propia actividad. Esa sería la expresión de rendimiento que encontraríamos de lo que viene siendo la inversión realizada y la tenemos que medir en el futuro. No la podemos medir de forma histórica o pasada, que sí la parte histórica o el pasado nos va a ayudar a comprender cómo viene generando recursos o cómo viene generando este flujo la empresa o ente que queramos evaluar. Una vez que proyectemos, pues en la parte del valor del dinero en el tiempo tenemos que ser congruentes en la expresión de que valoramos en el presente. Y por lo tanto cada una de las expresiones en el futuro habría que traerlas a valor presente a través de una tasa de descuento, la cual esa tasa de descuento, en su momento más adelante platicaremos un poquito de ella, es la que deberíamos actualizar los flujos y una vez que tenemos esa corriente de flujos actualizada podremos determinar que ese es un valor de una empresa o todos esos activos. Es un valor económico, no hay que olvidarnos de ello, no es un valor que también se deba o se pueda llevar a cuantificar en una contabilidad. Es un valor económico desde el punto de vista de que conlleva, de que toma en cuenta todas las variables correspondientes en cuanto a los ingresos y en cuanto a los egresos que tenga que cubrir una compañía. No es a nivel contable, no es a nivel de registro. Siendo este un valor económico, nos lleva a tomar mayores decisiones en cuanto a los motivos por los cuales valoramos compañías, tanto para conocer el valor patrimonial de las empresas como para poder tener un panorama de cuánto pudiera valer esto para heredarlo, o cuando hacemos un proceso de fusión o decisión, cuánto valen las compañías que se van a fusionar para dentro de ellos determinar el valor de la nueva compañía de arranque o de inicio. Pues todas estas situaciones nos ayudan a responder esa gran pregunta de cuánto vale mi negocio, ¿no? Y tu negocio valdrá en la función en que pueda estar liberando los activos a la generación de flujo en el tiempo. Entre mayor capacidad de convertir esos activos a dinero o irlos liberando